Una sola rueda no da la hora, pero cuando todo gira en armonía, el tiempo cobra sentido. NotebookLM ha sido la promesa de Google para reunir y consultar cualquier información, pero ahora ha dejado de ser solo un repositorio para convertirse en el engranaje central de algo que podría cambiar por completo nuestro día a día. Justo hoy es Navidad, Google lo sabe y empieza su trabajo del año repartiendo regalos con novedades. La que más tiene es NotebookLM y lo descubriremos con 8 casos de uso. Desde cómo cambiaron su motor con Gemini 3, cómo ahora se conecta con Gemini, nuevos formatos como tabla para la salida e incluso nuevos que podemos incorporar como entrada, entre otras funciones más. Lo mejor es que tal y como nos tiene acostumbrado Google, todo nos lo dejan utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos con la primera novedad. En los últimos movimientos del año, por parte de la inteligencia artificial de Google, empezamos a ver cómo empiezan a interconectar todo el ecosistema que han construido. Y de hecho ahora acaban de unir de forma oficial sus dos mejores productos, siendo el de Gemini con el de NotebookLM. Para descubrir esto, saltemos a Gemini, siendo esta plataforma de aquí, de la cual vas a tener el enlace abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo. Y ahora nosotros cuando aterricemos a esta página, fíjate que si clicamos en el apartado más, nos vamos a encontrar una nueva función llamada NotebookLM que ha pasado desapercibida, pero que realmente abre un sinfín de posibilidades. Para descubrirlo vamos a saltar al primer caso de uso, en donde ahora estaremos viendo cómo vamos a poder reconvertir nuestros cuadernos de NotebookLM a cuadernos hechos a medida para lo que necesitemos. De hecho, viniéndonos a NotebookLM, fíjate que yo tengo creado este cuaderno llamado Entrenamiento Cognitivo y de Mindfulness para ejercicios mentales y de neurociencia. Aquí la verdad es que empecé a investigar porque ese tema me pareció muy interesante y lo cierto es que acabé con 19 fuentes de información. Ahora yo desde aquí realmente puedo hacer un montón de cosas desde el apartado de estudio, pero claro, eso está muy enfocado sobre todo al apartado de aprendizaje o de transformar simplemente la información en otros formatos más fáciles de entender. Pero ahora, si volvemos a Gemini y clicamos en el más y ahora seleccionamos NotebookLM, nos van a aparecer todos nuestros cuadernos, entre donde nos podemos encontrar este que te acabo de mostrar de entrenamiento cognitivo. Así que si yo le doy un clic, al clicar en añadir, pues automáticamente Gemini va a tener en cuenta toda la información que teníamos ahí volcada. Y ahora, si yo le escribo algo como por ejemplo, que me cree una aplicación totalmente funcional llamado Mentavi, como si fuera un software profesional, para que en definitiva ayude a las personas a hacer entrenamientos mentales, pues yo ahora con esto, si clico en la funcionalidad de Canvas, cosa que no tenemos en NotebookLM, y ahora desde aquí clicas en enviar, pues ya Gemini habría procesado todo el cuaderno y nos empezaría a programar a esta velocidad tan rápida como estás viendo porque estamos utilizando el modelo de Gemini 3 Flash. Unos segundos más tarde ya la tendríamos aquí hecha el primer intento y vamos a ver qué nos ha hecho, donde podemos ver un panel personalizado para nosotros, en donde nos estaría diciendo nuestro índice cognitivo, el enfoque promedio que estamos teniendo y los entrenamientos diarios. También nos aparece un apartado de entrenamiento donde veo que tenemos diferentes juegos específicamente creados con la información que tenía ese cuaderno, como por ejemplo la matriz de memoria, que si yo lo clico me aparece una matriz. Y ahora, si yo voy poniendo exactamente ese patrón, pues me pondría que es correcto y como puedes ver, pues ya empezaría a subir el nivel. Aquí de hecho he subido un poquito más para que vea cómo la dificultad está subiendo y en definitiva junto a esto, si yo clico en salir, pues también encuentro otros juegos más. También aparece un apartado de librería con los principales conceptos que deberíamos de conocer y rutinas que deberíamos de incorporar. Y por último también tendríamos un apartado de progreso. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de entender mejor la información o aprender cualquier cosa, sino que realmente vamos a poder hacer cualquier cosa a medida con la información que tengamos en nuestros cuadernos. Además, ten en cuenta que volviendo al cuaderno esto lo vamos a poder mejorar. Y es que si yo clico en este botón de añade funcionalidades de Gemini, pues poquito después de haber cargado, fíjate que me ha añadido diferentes funcionalidades como por ejemplo un coach, que aquí de hecho lo tenemos como el apartado de nuevo. También aparece un generador para entrenar con nuevos juegos e incluso insights diarios reales. De hecho, yo si clico, por ejemplo, en AI Coach, pues ya puedo ver que tengo mi propio coach disponible a las 24/7 específicamente para entrenar mi mente. Y luego en el apartado de entrenar, pues también veo que tengo herramientas de inteligencia artificial con la que voy a poder seguir entrenando. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar a crear nuestros propios activos basados en datos. Pero eso sí, si te gustaría con esto empezar a construir un proyecto y difundirlo, debes de conocer a Hostinger. Una plataforma que te permitirá crecer tu negocio de forma online fácilmente. Cuenta con una suite completa y una de ellas es su creador de páginas web. Y es que si saltamos a su plataforma vamos a tener una web totalmente funcional simplemente poniéndole por aquí un nombre,
como por ejemplo el de nuestra aplicación Mentavi. Y desde el apartado de la descripción yo le voy a decir que somos un software que ayuda a las personas a entrenar su mente a través de diferentes juegos y ejercicios mentales. Clico ahora en el apartado de crear un sitio web y fíjate porque en menos de un minuto ya tendremos una web totalmente funcional que la verdad es que luce súper profesional y además más allá de una página principal tendremos también un apartado de juegos en donde explica el porqué de hacer juegos para poder entrenar nuestra mente. Luego también tenemos un apartado de los ejercicios que estaríamos trabajando con nuestra aplicación. Y por último también tenemos un apartado sobre nosotros. Ten en cuenta que sobre la página web que crees, si clicas en continuar, más allá de que sea algo visual como estamos viendo, donde además nosotros vamos a poder modificar prácticamente cualquier cosa, realmente tenemos un montón de funcionalidades de inteligencia artificial. Y es que si nosotros clicamos en la herramienta de inteligencia artificial vamos a poder incorporar de todo. Tanto textos, imágenes o incluso que nos asista en aspectos como el SEO. Pero si hay algo de lo que realmente me gusta de este constructor web es que tiene toda la tecnología de Hostinger detrás, haciendo posible que al golpe de un clic podamos incorporar funcionalidades de tienda, de analítica e integraciones avanzadas. Todo esto ten en cuenta que lo vas a tener en la barra lateral, como por ejemplo el apartado de tienda, que simplemente clicando en añadir lo podrías poner, o incluso sobre el apartado más vas a poder ver un montón de funcionalidades más. Además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado Alejavi con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. Vamos a saltar al segundo caso de uso, en donde estaremos viendo cómo con esta nueva conexión entre NotebookLM y Gemini vamos a poder solventar algunos pequeños límites que teníamos cuando lo usábamos por separado. Y para ello me he venido a este segundo cuaderno que lo estuvimos utilizando como pilar principal para crear una aplicación totalmente funcional. Y si te interesaría saber cómo hice esto, te lo voy a dejar abajo en la descripción. Desde aquí, ten en cuenta que tengo una investigación sobre cómo crear una aplicación fitness basándonos en datos, tanto científicos como opiniones de usuarios. Desde aquí realmente podemos transformar la información. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, crear una presentación por inteligencia artificial. No obstante, cuando esto lo hacemos desde aquí, siempre tenemos una pequeña marca de agua y no podemos editar, cosa que en Gemini no pasa, así que ahora esta pequeña limitación la podemos apoyar allí. Para ello, nuevamente sobre Gemini, vamos a clicar en el más, seleccionamos NotebookLM, elegimos el cuaderno que acabamos de ver, lo añadimos. Y desde aquí le podríamos decir que nos cree una presentación profesional para presentar la aplicación que hice en ese vídeo llamado FitNavi, enfocada a la oportunidad de negocios, ya que se le va a presentar a socios potenciales. Selecciono aquí nuevamente la funcionalidad Canvas y si lo envío, pues poquito más tarde nos podremos encontrar con una presentación de 13 diapositivas, en donde si yo voy avanzando, pues voy a poder ver cómo realmente tengo un montón de información de valor, incluso tengo diferentes imágenes, diferentes bloques principales a trasladar e incluso datos de valor que teníamos en el propio cuaderno. Pero lo mejor es que desde Gemini vamos a poder escalar esta presentación, porque si nosotros ahora desde aquí clicamos en exportar a presentación, pues segundo más tarde nos va a decir que está disponible por aquí, así que le voy a dar a abrir y ahora sí que lo tendríamos perfectamente integrado en la aplicación de Google Slide, desde la cual nosotros vamos a poder modificar cualquier elemento que queramos, ya que realmente estamos en una aplicación seria para crear presentaciones y aquí pues ya no tendríamos ni marcas de agua ni depender al 100% del diseño y contexto que ha puesto la inteligencia artificial en la presentación completa. Vamos a saltar ahora al tercer caso de uso, donde estaremos viendo cómo ahora vamos a poder combinar no solamente uno sino varios cuadernos en un mismo chat de Gemini. Para ello, desde un nuevo chat voy a clicar nuevamente en el más y fíjate que si clico en NotebookLM, yo ahora aunque clique en este cuaderno que me creé para ver los planes que no me puedo perder si fuese a Tokio, pues más allá de seleccionar uno, realmente podría seleccionar otro, como este de aquí arriba, que hice justamente para lo contrario, es decir, cosas que debería evitar allí. Así que ahora teniendo estos dos cuadernos tan distintos, yo ahora podría clicar en añadir y fíjate cómo ahora vamos a poder trabajar no solamente sobre un cuaderno, sino sobre varios a la vez. Para poner a prueba esto, yo ahora le voy a decir desde aquí que necesito crear un panel interactivo a tiempo real con todo lo necesario para mi viaje a Tokio y que se base en esos cuadernos de NotebookLM. Ahora, para subir el nivel, voy a seleccionar la herramienta de vista dinámica y si clico por aquí en enviar, pues ya Gemini nos va a preparar una visualización específica para esta información y efectivamente, tras un par de minutos y al primer intento, fíjate que tenemos por aquí, porque nos aparece cuaderno de Tokio y desde aquí podríamos ver la hora, que sería ahora mismo en Tokio, el clima y diferentes herramientas interesantes a tener en cuenta cuando vamos a viajar allí, como es un conversor de la moneda local de allí hacia la nuestra. Aquí yo, por ejemplo, voy a poner ahora 1000 y podría ver cuál es su conversión. También nos aparece un checklist
con los puntos clave que deberíamos estar rellenando para nuestro viaje, cuál es el pronóstico de los 3 próximos días, así como las líneas que deberíamos de coger. Luego también me aparece por aquí una parte de planificación, donde puedo ver un desglose del itinerario que podría hacer para ese viaje. También puedo ver desde aquí un mapa interactivo que me acaba de crear a medida, con lo más importante que tengo que ver como turista, tanto para el punto de vista de las comidas como para hacer las compras. Y fíjate que todo esto es totalmente funcional y además yo voy a poder hacer zoom hacia afuera y hacia adentro, pero solamente me ha añadido esos puntos de interés en Tokio, ya que de eso iba el cuaderno. Por último, también tengo por aquí un apartado de diccionario que además si clico voy a poder escuchar cada una de esas frases, cuáles son las normas importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el no dar propina porque puede llegar a ofender, el silencio que tienes que tener en el tren o incluso llevar la basura contigo. Y por último también nos aparece un apartado con todos los menús que podríamos comer en esta localización. Y es que fíjate, ahora con esto vamos a poder crear nuestros propios archivos antes inimaginables de conseguir en NotebookLM, pero ahora gracias a combinarlo con Gemini podemos hacer todo este tipo de cosas. Vamos a saltar al cuarto caso de uso, donde estaremos viendo que esta combinación ya no solamente sirve para crear archivos, sino que también nos puede ayudar incluso para nuestro aprendizaje, cosa de la que ya tenía foco NotebookLM. Para ver este caso sobre un nuevo chat voy a clicar en el más y ahora sobre la parte de NotebookLM le voy a incorporar un par de cuadernos que tenía para aprender aspectos técnicos, como es todo lo relacionado sobre la automatización en formato JSON para Make y una guía y documentación completa sobre cómo desarrollar. Así que selecciono ambas, le doy a añadir y ya teniendo estas dos, yo ahora puedo clicar en la parte de herramientas y seleccionar esta funcionalidad específicamente para aprender. Y es que si yo ahora la selecciono y le pregunto, por ejemplo, que me gustaría empezar por lo básico, al yo enviarlo, pues ya Gemini se va a poner el gorro de profesor teniendo en cuenta toda la información que tenemos en ese cuaderno. No solamente eso, sino que además le podemos pedir cualquier otro tipo de cosa, como por ejemplo que me cree un glosario en formato tabla con los conceptos más importantes. Le doy a enviar y nada, en segundo más tarde ya lo tendríamos por aquí creado y lo mejor es que como todo esto lo tenemos interconectado con Google, pues lo vamos a poder exportar a un Google Sheets o incluso desde aquí vamos a poder seguir iterando para poder pedirle otras cosas, como por ejemplo para que nos cree un vídeo interactivo, una infografía con el módulo de Nano Banana Pro o incluso terminar creándonos una aplicación totalmente interactiva con aquellos conceptos que nos cueste más. Vamos a continuar con el quinto caso de uso y aquí estaremos viendo nuevas funcionalidades que está incorporando NotebookLM por ser Navidad. Una de las que acaba de regalar es la posibilidad de por fin poder crear activos en formato tabla directamente desde NotebookLM. Para hacer este caso me he venido sobre un cuaderno vacío. Y ahora yo voy a empezar desde aquí con una investigación, en concreto viendo los casos de éxito de startups que triunfaron rápido con la inteligencia artificial. Voy aquí a habilitar, por cierto, la función de Research y ahora cuando clique en enviar, fíjate que nos va a empezar a planificar todo, pero segundos más tarde nos vamos a encontrar dos cosas nuevas. Por un lado, vamos a poder ver cómo realmente analiza más fuentes de información y en segundo lugar lo hace de una forma más rápida. Y es que recientemente NotebookLM acaba de incorporar también Gemini 3 en su base, haciendo posible ahora que en NotebookLM cualquier cosa que hagamos sea mejor y más rápido. Así que sabiendo esto voy a importar toda esta investigación con muchas fuentes de información y ya teniendo esas 70 fuentes añadidas te vas a dar cuenta que se va a procesar de una forma más rápida y junto a esto vas a poder ver también una nueva funcionalidad dentro del estudio como sería la de tabla en datos. Y es que con esto, si yo clico en crear, ya Gemini 3 lo va a empezar a procesar basándose en estas 70 fuentes y mientras se va procesando debe tener en cuenta que esto está disponible actualmente para las versiones Pro, pero realmente en los próximos días lo van a liberar en todas las versiones gratuitas. Y nada, aproximadamente unos 30 segundos más tarde, porque sí, ahora tarde incluso menos de un minuto, nos vamos a encontrar con esta cronología de innovaciones que si le doy un clic, pues ya me aparecería en el formato tabla tanto la fecha, la entidad, el nombre del producto, categorías, así como otras columnas más de interés. Esto además lo vamos a poder ver en grande y fíjate también cómo en la última columna nos aparecería de dónde ha sacado la fuente de información de cada una de las filas que tenemos en este documento. Además, lo mejor de todo esto es que vamos a poder seguir trabajando con esta tabla. Pero para ver esto vamos a saltar al caso de uso número 6, en donde estaremos avanzando con otro caso de uso distinto, real, que nos podríamos encontrar. Para ello vamos a estar trabajando sobre esta transcripción que yo tengo por aquí de una llamada con dos comerciales que me estuvieron hablando tanto de tecnología para puestos de trabajo como para servidores. Aquí como puedes ver hay un montón de información, pero claro, tenemos un problema y es que es una llamada muy larga.
pero desde un nuevo cuaderno de Notebook LM, yo podría subir desde aquí toda esa información para que en aproximadamente, literalmente 5 segundos ya me lo haya procesado la inteligencia artificial, pero ahora fíjate qué pasa si clico en esta opción de datos de tabla, ya que si yo le doy un clic, pues nuevamente unos 5 segundos más tarde me la habría procesado y si la abro, pues fíjate por aquí cómo tendré una tabla perfectamente organizada con el tipo de producto del que me estuvieron hablando, cuáles serían las marcas, los modelos, especificaciones técnicas, recomendaciones y beneficios principales. Y es que con esto realmente vamos a poder empezar a organizar nuestra información ya no solamente para aprender, sino también para organizarlo a nivel más profesional. Porque yo de hecho, si vuelvo sobre la tabla que habíamos creado en Notebook LM, si selecciono este icono para exportarlo en Google Sheets, al darle un clic, y desde esta tabla pues vamos a poder empezar a trabajar creando tablas dinámicas, gráficos o lo que necesitemos. Además, para aquellos que tengan la versión Pro, fíjate que también le vamos a poder preguntar a Gemini para que haga cosas por nosotros. De hecho, si yo clico también arriba en este apartado de Gemini, le voy a poder pedir todo este tipo de cosas. Como por ejemplo, el hecho de que me genere diferentes gráficas para poder visualizar todo esto de una forma más clara. Le voy a dar un clic, ya Gemini por aquí lo empezaría a procesar y nada, en cuestión de unos 7 segundos más tarde ya tendría por aquí diferentes tablas, por un lado con la distribución de productos por categorías y por otro lado de las marcas de las que me estuvieron hablando, como por ejemplo 2 productos de Apple, otros 2 de Dell y unos 3 productos de la marca Logitech. Es que fíjate, con esto lo vamos a poder incorporar en nuestras tareas del día a día, pudiéndonos apoyar ahora directamente para nuestro trabajo de herramientas como Notebook LM. Vamos a saltar ahora al penúltimo caso de uso, en donde estaremos viendo cómo ahora vamos a poder por fin exportar cualquier tipo de nota que tengamos creada en Notebook LM. Para ver este ejemplo me he vuelto sobre el último cuaderno que hemos estado trabajando. Y si yo le escribo cualquier pregunta, como por ejemplo esta aquí que me recomienda sobre qué soluciones de equipamiento optimizan la productividad y el bienestar de los distintos perfiles, al yo seleccionarlo, pues ya por aquí Gemini 3 nos lo va a empezar a analizar y lo va a empezar a escribir a un ritmo mucho más rápido y con mayor calidad. De hecho, ya podemos ver por aquí toda la información referenciada en cada frase, como es típico de Notebook LM, pero fíjate que ahora nosotros si guardamos como nota, por ejemplo, esta conversación, porque nos ha parecido interesante para tenerlo en cuenta, si clicamos en guardar, pues ya lo vamos a tener por aquí incorporado y ahora si clicamos en los 3 puntitos, sí vamos a tener la opción por fin de poder exportarlo de forma nativa tanto a un documento de Google como una tabla de Google Sheets como vimos antes. Yo ahora si clico, por ejemplo, en un documento de Google, pues ya de una forma prácticamente instantánea nos estaría redirigiendo directamente sobre este documento que estaría perfectamente maquetado en Google Docs para que podamos seguir trabajándolo desde aquí o compartirlo con quien nosotros necesitemos. Vamos a terminar ahora con el último caso de uso. Y desde aquí vamos a estar viendo ahora cómo vamos a poder trabajar con diferentes tipos de formatos de entrada. Para ver esto me he preparado un par de ejemplos y empezando por el primero, me he preparado esta imagen de lo que podría ser unos apuntes hechos a mano sobre la teoría de la gravedad. Ahí como puedes ver tenemos un montón de información, tanto escrita, esquemas, fórmulas, dibujos e incluso diferentes faltas ortográficas y cosas que no se entiende bien, como por ejemplo aquí que pone todos los objectis. Así aquí, para ponerlo a prueba, le voy a añadir todas estas anotaciones que también tiene sus imperfecciones y subiéndolo por aquí en un nuevo cuaderno, pues Gemini 3 Flash lo habría entendido en cuestión de unos 5 segundos y ahora sobre esta imagen podremos crear activos en un tiempo nunca visto en Notebook LM. Porque yo ahora podría clicar en que me cree, por ejemplo, una infografía para pasarlo a limpio, así que lo voy a seleccionar, y también le voy a decir que me cree una presentación por inteligencia artificial. Poquito más tarde ya tendría por aquí ambas creadas, y si selecciono, por ejemplo, la infografía, pues ya voy a poder ver todo esto de una forma mucho más organizada, sin falta de ortografía, y en definitiva unos apuntes que podríamos compartirlos con cualquiera. E incluso esto, más allá de verlo en este tipo de formato, recordemos que también tenemos por aquí una presentación desde la cual podemos ver que estos apuntes se ha convertido literalmente como si fuera un libro completo de todo aquello que deberíamos aprender. Además, conforme avanzamos, podemos ver que no solamente tiene un montón de infografías, sino información de valor que nos puede servir para nuestros aprendizajes. Y es que con esto realmente podemos decir adiós a esas fotografías que tenían una buena intención para poder pasarlo a limpio,
o aprender algo que nos llamó la atención para que realmente cuando se lo pasemos a NotebookLM, que ahora tiene ese modelo tan rápido, Gemini X3 Flash, pues nos pueda convertir la información en algo en limpio e incluso con mayores datos y aspectos que quizás no tuviéramos en esa imagen original. Vamos a terminar ahora con el último ejemplo de los dos que te comenté, pero ten en cuenta que si te gustaría saber todo en detalle sobre NotebookLM, por aquí ya tengo un vídeo en detalle donde hablaba de ello en todo detalle. Para este siguiente ejemplo yo tengo por aquí una tabla en donde podemos ver que tenemos más de 200 opiniones de OpenAI. Aquí tengo diferentes columnas. Por un lado, el país que le puso esa opinión, desde qué plataforma, la opinión como tal y cuántas estrellas le dio sobre 5. Una información que, imaginándonos que realmente fuese opiniones de nuestro propio proyecto o empresa, pues sería muy interesante de conocerlas todas. Pero claro, realmente quizás no tengamos el tiempo suficiente de leerlas una por una. Así que ahora lo que podríamos hacer sería entrar a un nuevo cuaderno, clicar en este apartado de Drive, ya que en mi caso yo tengo por aquí subida todas las opiniones en un documento de Google Sheets. Así que lo selecciono, le doy a insertar y ya en NotebookLM se va a leer toda esta información en menos de lo que termine esta frase, porque ha tardado literalmente 2 segundos. Aquí ya de hecho tendría el resumen y junto a esto pues podría crear tantos notas de audio, mapas mentales e incluso infografías. Segundos más tarde ya lo tendría todo creado, así que si clico por ejemplo en el apartado de infografía, pues voy a poder ver toda la información clave que debería tener en cuenta de esas 200 opiniones directamente a golpe de un vistazo. También tenemos por aquí un mapa mental que de hecho si expando todo, pues tendríamos todo perfectamente categorizado para poder ver todo de una forma mucho más organizada. Y por último también tendría este audio de unos 4 minutos que me estaría resumiendo toda esa información tan densa. Lo cierto es que ahora con estos avances, ahora es más fácil que nunca conectar conocimiento con información, para así poder ver con claridad lo que podemos hacer a partir de ahora.